los bendiga, mis amados hermanos, todos aquellos que nos están sintonizando, que ya le damos continuación a estos mini mensajes. Vamos a estar hablando una vez más de grupos, de células, gloria a Dios. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y quizás, pues, algunos de ustedes me están escuchando por primera vez, no van a entender mucho lo que voy a estar explicando, por eso les recomendaría que fueran un poquito más atrás y vean algunas cápsulas que hemos estado subiendo acerca de los grupos pequeños o los grupos en casa, gloria a Dios. ¿Por qué hablar de grupos en casa? Bueno, sabemos que pues, es el estilo de vida, como decíamos la semana pasada, que optó la iglesia primitiva guiada por el Espíritu Santo. Todos ellos trabajaron en grupos pequeños, se reunían en casas para orar, para edificarse, para animarse, para ayudarse los unos a los otros. Ese fue el estilo de vida de la iglesia primitiva. Y creo que pues hay que adoptar ese patrón igualmente, ¿verdad? Si queremos tener el éxito que ellos tuvieron, pues vamos a tener que hacer lo mismo que ellos hicieron. Y algunos de nosotros pues estamos acostumbrados, como nos enseñaron pues nuestros pastores, ¿verdad? Que tampoco tuvieron ellos el privilegio de vivir esta época, esta etapa, gloria a Dios. Hace unos años atrás, pues yo me congregaba en nuestra iglesia, mi pastor fue un buen hombre, pero él no conocía tampoco los grupos pequeños. Y batallamos, aunque tuvo muy buen crecimiento, pero llegamos a una etapa donde ya no podíamos y finalmente nos cansamos de estar haciendo lo mismo. Pero bueno, dice la Biblia que el que busca halla y el que llama se le abre, el que toca recibe, al que toca se le abre. Y bueno, hemos estado nosotros probando este nuevo sistema ya por algunos años, el sistema celular, y realmente es una bendición, es una maravilla poder trabajar con el sistema celular, poder hacer una iglesia celular. O sea, cuando nosotros trabajamos como en esa forma tradicional, es un proceso para poderla llevar nuestra congregación a una iglesia netamente celular. Pero es un proceso que poco a poco va a ir cambiando. No se preocupe si de repente la gente no le apoya, los hermanos no le apoyan. No se preocupe, a todos nos ha pasado que hay personas que realmente probablemente nunca le van a apoyar en el sistema celular, pero más del 50% van a estar de acuerdo con usted en trabajar, en llevar a cabo el trabajo realmente apostólico, bíblico, que dice la palabra del Señor. Y hoy quisiera hablar un poquito acerca de los niños y los jóvenes en los grupos pequeños, los niños y los jóvenes en los grupos pequeños. Por allá en el Salmo 127, versículo 3 parece, dice la palabra del Señor que herencia del Señor son los hijos, cosa de grande estima el fruto del vientre de nuestras esposas, o el fruto del vientre, ¿verdad? Porque dice la Biblia, como saetas en manos de valiente, así son los hijos en su juventud para el Padre. Pero bueno, al principio de este versículo 127 dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los constructores. Si el Señor no vela la ciudad, en vano velan los centinelas. Por eso es que es muy importante que si usted está formando un hogar, usted que quiere tener un hogar bendecido, usted tiene que meter a Jesucristo a su hogar. Por eso dice, si el Señor no edifica tu casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todo se nos viene abajo. Tarde o temprano sucede el fatal divorcio en los matrimonios, o si no sucede, pues a veces es toda una vida de incomprensión, de pleitos que no se hablan. ¿Por qué? Porque Dios no está en medio de esa construcción. Por eso necesitamos meter a Dios en nuestro matrimonio, meter a Dios en nuestros negocios, en nuestra empresa, porque si el Señor no vela la ciudad, en vano trabajan los veladores, en vano trabaja la policía. Qué bueno que esto lo escuchara un presidente, ¿verdad? Si él no tiene temor de Dios y no mete la palabra de Dios en aquellas ciudades, en vano es, aunque tenga buen policía o lo que sea, tarde o temprano,
hay cosas tremendas que suceden cuando Dios está ausente de nuestras vidas, cuando Dios está ausente de nuestra ciudad, cuando Dios está ausente de nuestro hogar. Y por eso, bueno, ya que estamos trabajando en grupos pequeños, grupos celulares, pues queremos irlos mejorando, queremos ir, ¿verdad? Cada día haciéndolos más fructíferos, porque las células o los grupos pequeños en casas tienen el potencial de irse multiplicando, porque así son las células se multiplican y el cuerpo crece. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo también crece por medio de los grupos celulares. Y esta es la forma como nosotros acá en la ciudad de Pomona, California, hemos estado creciendo. No como quisiéramos crecer pues mucho más, pero ahí vamos aprendiendo poco a poco, vamos aprendiendo, cometiendo errores y mirando en qué estamos fallando, leyendo, buscando, yendo a seminarios, indagando para poder mejorarnos nosotros y a la misma vez que estamos siendo mentores para algunos pastores, poderles dar, ¿verdad?, algo de lo que el Señor nos va revelando. Entonces quisiera hablar por unos minutos acerca de la responsabilidad o la importancia de los grupos y de los grupos de niños en el hogar o de los grupos de jóvenes, porque en una célula, ¿verdad?, pues nosotros como latinos, la mayoría tenemos hijos pequeños, y cuando nosotros vamos a un grupo pequeño, a una célula, y no hay una supervisión, no hay quien cuide a los niños, no hay quien les dé una clase a los niños, pues tarde o temprano aquella familia se retira o nos cierran la puerta, porque a veces estamos en una célula y de repente pues llegan 4 o 5 niños y lo que hacemos es llevarlos a un cuarto mientras que tiene la célula, y en aquel cuarto, ¿qué estarán haciendo? A veces que dejan la casa de cabeza y pues tarde o temprano el anfitrión que ha abierto su casa con gusto nos va a decir, ¿sabe qué? Voy a estar ocupado, no voy a poder abrir la casa este mes, y así sucesivamente casas se van a ir cerrando. Por eso, ¿por qué es que debemos de tener un sistema celular también para niños en las casas, verdad? Porque mire, la Biblia nos dice que los niños son muy importantes. Por eso dice la palabra del Señor, herencia del Señor son los hijos, cosa de grande estima. Y hay personas, o a veces he oído incluso desde los púlpitos, decir a pastores y decir, los niños son la iglesia del mañana. Pero realmente yo creo que esa palabra no está bien acertada, porque si los niños son la iglesia del mañana, entonces si no los atendemos el día de mañana, esos niños no van a estar en nuestra iglesia. Fíjense que casi la mayoría de los cristianos a veces perdemos a nuestros hijos entre esa etapa de la niñez y la adolescencia. Cuando llegan a la adolescencia, entonces no tienen una instrucción, no tienen un crecimiento bien formal, y lo que hacen es pues ir a investigar al mundo, qué es lo que ofrece el mundo, porque realmente no tenían raíces sólidas. Aunque la responsabilidad no es directamente de una célula o líder de célula de instruir a los hijos. La responsabilidad más directa es de los padres, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, para cuando él sea grande no se aparte de él. Y el Señor también le dijo a Israel, y estas palabras que yo te mando hoy, pues estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas de camino. ¿Para qué? Para que ellos las aprendan. Átalas a tu cuello, ponlas en las tablas de tu corazón y repítelas a tus hijos, porque nuestros hijos no están toda la vida con nosotros. Es una etapa muy corta que nuestros hijos están con nosotros, y luego después ellos tienen que salir, tienen que partir. Y si ellos realmente no llevan el temor a Dios, si ellos no llevan ninguna instrucción bíblica, van a ir al mundo y se van a perder, y algunos se pierden para siempre. Por eso es de que hay que instruir a nuestros hijos. Hay 3 formas como se instruyen a los hijos, y una de las formas pues, es cuando el padre se sienta en su casa y les lee la palabra del Señor y les habla de los mandamientos. Otra forma es cuando los llevamos a la iglesia,
y ellos, hay veces que en la iglesia hay maestras, maestros capacitados que les dan su clase o están simplemente en aquel ambiente donde hay alabanzas, donde hay palabra de Dios. Y otra tercera forma como nuestros hijos pueden ser edificados es en los grupos pequeños. En los grupos pequeños, cuando hay un grupo pequeño que hay, pues un niño, no necesitamos un maestro, ¿verdad? Dos niños y que no son muy inquietos, pues pueden estar ahí con nosotros en la célula. Pero hay células que tienen 4, 5, 6, 7 niños y esos niños necesitan instrucción también. Porque yo creo que así como es de importante las células para los adultos, también es importante las células para los niños, porque ellos están formando un patrón de conducta, ellos están aprendiendo los principios sagrados y por eso es de que no los podemos dejar solamente ahí. Así que es muy importante, mire, mi hermano líder, que usted está ya liderando un grupo pequeño, una célula, yo le recomendaría que haga un programa para poderse rotar. Bueno, en especial los padres que tienen niños, ¿verdad? Que si hay 3 padres que están llevando a sus hijos, pues no hay que dejarle la carga a una sola persona, porque tarde o temprano esa persona se nos va a cansar y se nos va a enfadar. Entonces, cuando ellos saben que esto es rotativo y que una semana le toca a alguien, otra semana le toca a otro, y le viene tocando cada 3 semanas o cada mes, ir y darles una clase a los niños, pues con gusto lo van a hacer. Ahora, no es solamente ir a cuidar a los niños, sino que yo creo que la iglesia o nosotros como pastores tenemos que proveerles material a las células para que ellos tengan material para niños, cantos de niños, un libro para niños, para que les den una clase también a los niños y que mientras que los adultos están edificando, los niños también estén siendo edificados. Ahora, ¿cuándo es bueno enviar a los niños a su clase? Bueno, los niños pueden estar ahí desde el rompehielo, pueden estar en las alabanzas, pueden estar quizás en los testimonios o después del rompehielo, después de las alabanzas, pueden pasar ellos a su clase para que esos 30 minutos que está la prédica o la edificación, también esos 30 minutos haya edificación entre los niños, gloria a Dios. Y así ellos van a crecer con esos buenos principios, con esas raíces. Cuando ellos lleguen a ser jóvenes, no se les va a hacer difícil ir a un grupo pequeño, a un grupo de amistad. Ahora, tenemos entre este grupo, tenemos los niños, los adolescentes, los jóvenes y también el que da instrucción a los jóvenes. Entonces quisiera hablar que los niños es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado, porque si, por ejemplo, no tenemos un maestro, no tenemos a alguien que dé clases en los grupos, déjeme decirle que un niño puede destruir un grupo. De repente llega un padre y no soporta a la gente, aquel niño tan inquieto, y realmente a veces no le echamos la culpa al padre, sino que los líderes tenemos que estar pues mejor organizados para poder decir, bueno, en esta célula tenemos 3 niños, 4 niños, y quisiéramos que se les diera una clase, ¿verdad? Que le tomen importancia, interés. A veces los niños aprenden más que los adultos. Entonces, de esa forma están siendo edificados los padres, están siendo edificados sus hijos. Tenemos otro grupo que son los adolescentes. Los adolescentes, miren, hermanos, los adolescentes, ahí es donde está la etapa de la confusión, ahí es donde está la etapa de las tentaciones del adolescente. Y hay veces que el adolescente no haya lugar en una iglesia o en un grupo porque no es ni niño ni es un joven, está entre la mitad. Entonces, si nosotros no ayudamos a los adolescentes, se nos van a perder. Ahora, si ya su grupo tiene unos 6 o 7 adolescentes, incluyendo algún joven o 2 jóvenes, es bueno que les haga aparte una célula para los adolescentes o para los jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque de repente los adolescentes no se abren ante los adultos, y más si están sus papás ahí, no se abren. Entonces ellos necesitan también jóvenes,
necesitan amistades, ¿verdad? Porque ellos están, por ejemplo, teniendo mucha comunión en las escuelas con estos jóvenes que no tienen el temor de Dios, con jóvenes que probablemente los pueden estar induciendo hacia la oscuridad, hacia el mal. Por eso ellos necesitan tener un grupo pequeño, necesitan conocerse a los adolescentes y tener un joven probablemente serio, respetuoso, que no les esté regañando ni nada, porque pues ya para regaños, de repente el adolescente lo regaña a su papá, lo regañan en la escuela, lo regañan en la iglesia, y ellos ya están cansados de regaños. Ellos quieren un amigo, ellos quieren alguien que les modele, alguien que sea un ejemplo para ellos, alguien que no sea pues tampoco rígido, sino que sea amigo para ellos y que puedan confiar en sus necesidades, en sus problemas, lo que ellos están pasando. Es muy importante que nosotros tengamos un cuidado para nuestros adolescentes. Y mire, el adolescente, por ejemplo, si usted le dice a un adolescente, tenemos un grupo de niños que necesitan instrucción, que necesitan una clase, si usted le dice a un adolescente, ayúdalos, tú vas a ser el maestro de esta clase, yo le aseguro que ese adolescente lo va a hacer con mucho gusto, lo va a hacer con mucha alegría, porque lo están tomando en cuenta. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una capacitación o tengamos material también para ellos. Ahora, por ejemplo, es bien frustrante cuando de repente usted no planea la próxima semana y luego, pues de repente llega alguien o algún miembro del grupo y le dice, oh hermana, qué bueno que llegó temprano, a usted le toca cuidar a los niños. Eso es muy frustrante. Y ella se va a sentir mal, se va a sentir porque no viene ni preparada. Ella venía con el asunto de participar en el grupo y ahora la llevan a cuidar niños. Por eso es de que debe de planear una semana antes quién va a dar la clase a los niños o quién va a dar la clase a los adolescentes. Y así usted puede ir organizando, porque si usted organiza su célula diario en emergencia o le dice a alguien, hermano, traiga el pastel o tráigase la leche, o a usted le toca dar el tema. No, eso es frustrante. Por eso es de que cuando el grupo termina, si nosotros tenemos, ¿verdad?, esa disciplina, no permita que se vaya el grupo sin ver planeado la próxima reunión, sin ver a ver quién va a hacer el rompehielo, a ver quién va a traer una alabanza, a ver quién va a traer un testimonio, a ver quién va a traer una visita, a ver quién quiere traer el atole, quién quiere traer quizás unos panecillos. Entonces todo eso se planea antes de que se vayan. No vaya usted llamándoles, ¿verdad?, para que traigan la comida o traigan algo de snack a última hora, porque eso es muy frustrante. Por eso estamos aquí aprendiendo. Nosotros también cometemos muchos errores y por eso no solamente estos videos los subo para los hermanos que nos escuchan quizás en otros pueblos o en otros países, lo estoy subiendo también para nuestra iglesia, porque nuestra iglesia necesita ir aprendiendo. Tenemos muchos grupos que se están multiplicando, muchos líderes nuevos, y para estarle explicando cada vez a cada líder, pues es difícil. Por eso están subiéndose estos videos y quedándose ahí, para que a la hora que quieran ellos los puedan ver y lo puedan estar repitiendo y podamos aprender y instruir nuestra próxima generación de liderazgo que viene, generaciones nuevas que están levantando. Bueno, entonces también es muy importante que usted ya a la hora de que sus hijos ya están un poquito grandes y que puedan estar en un grupo pequeño, es bueno que ellos vayan a su grupo pequeño, que ellos participen allá, que aprendan la comunión, aprendan a tener relaciones, aprendan a abrirse, porque hay jóvenes muy tímidos, hay jóvenes que llegan a la juventud y son tan tímidos que todo les da pena, todo les da vergüenza, ni siquiera para poderle sonreír a una muchacha o hacerse una novia, porque fueron tan tímidos, siempre estuvieron cerrados. Entonces, cuando ellos llegan a un grupo pequeño, entre ellos mismos aprenden a comunicarse, aprenden a soltarse ellos mismos y aprenden, ¿verdad?, a comunicarse entre la juventud. Y por eso es bueno que nuestros jóvenes vayan a un grupo pequeño. Fíjese por ahí en su célula o en su distrito, si hay grupos de jóvenes, o si no hay grupos de jóvenes, probablemente están llegando 3, 4 adolescentes, algún joven a su grupo, pues hagan
otra célula ahí a la par en otro cuarto para los adolescentes o para los niños o para los jóvenes. Porque mire, por ejemplo, los jóvenes necesitan tener compañerismo, tener amistad. El joven que no tiene amistad en una iglesia, que no hay compañerismo, pues va a buscar, de todas maneras, va a buscar compañerismo y lastimosamente a veces lo encuentran en los lugares equivocados, se encuentran amigos que realmente no son amigos, son sus propios enemigos, amigos que los llevan al mal, que los destruyen, que les mal aconsejan, porque no tuvieron la libertad de tener buenas amistades en una iglesia. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, mi amado pastor, si usted no está trabajando en grupos pequeños, su iglesia, yo le recomendaría grandemente que usted investigue un poquito más, llámenos, nosotros podemos proveerle de algún material, ya tenemos algunos años escribiendo libros, libros de liderazgo y tenemos por lo menos 12 libros de 52 temas para que usted empiece con algún libro y puedan todos distribuirse y ir a llevar la palabra del Señor, no solamente a los adultos, sino que a los niños. Los niños realmente tienen una gracia. A veces, mire, si usted quiere ver niños en su iglesia, solamente dígales, vamos a hacer el Día del Niño y vamos a darle un premio al niño que traiga más amigos y le aseguro que va a haber niños que van a traer muchos amigos. ¿Por qué? Los niños cuentan. El Señor Jesucristo en una ocasión, los discípulos quisieron reprender o quitar, ¿verdad?, los niños porque eran demasiados niños que estaban como obstruyendo el paso al Señor. Y dice la palabra del Señor que ellos reprendían a los niños para que no estorbasen. Y el Señor Jesucristo les dijo claramente, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús le dio tanta importancia a los niños porque el niño tiene un corazón limpio, el niño tiene un corazón en blanco, y si el niño no aprende los principios bíblicos, si el niño no aprende el temor de Dios, pues va a aprender otras cosas que probablemente después van a ser terribles y nos van a hacer llorar. Por eso es muy importante llevar a nuestros hijos a la escuela dominical, leerles la palabra del Señor en nuestros hogares o llevarlos a un grupo pequeño donde ellos puedan participar, mis amados hermanos. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? Nosotros tenemos jovencitos que están sirviendo en nuestra iglesia que desde niños iban a sus grupos pequeños y hicieron un estilo de vida. Y qué bonito que ahora unas de las células que más se reproducen en nuestra iglesia son las células de los jóvenes, porque ellos han aprendido este sistema desde que eran niños, iban a las células, sus papás los llevaban y ahora son jóvenes que están multiplicando, son jóvenes que están llenos de gozo, que no están perdiendo su tiempo. Mire, en estos meses vamos a tener una mega multiplicación y también, pues yo recomiendo que no dejemos de poner metas para los grupos pequeños, porque nosotros si no ponemos metas, pues no se multiplican los grupos, no pasa nada. Pero bueno, hace como unos 5 o 6 meses me propuse, estaba leyendo acerca de la importancia de las metas y me propuse ponerle una meta a los grupos. Bueno, tenemos como unos 150 grupos y les dije, ¿saben qué, mis hermanos? Vamos a hacer una mega multiplicación de aquí a 6 meses y pues yo sabía realmente que pues no todos se podían multiplicar porque hay algunos que ahora con el pandemia estaban debilitados, apenas llegando a los grupos, pero bueno, yo me propuse y dije yo, bueno, vamos a hacer una mega multiplicación y vamos a tratar de multiplicar unos 50 grupos de amistad. Y déjeme decirle que el próximo mes vamos a llegar a la multiplicación y bueno, uno pone la medida en sus palabras. Realmente el próximo mes vamos a multiplicar 50 células. Creo que un poquito más vamos a multiplicar. Pero bueno, ¿qué tal si no hubiera haber planeado nada? Pues nada estuviéramos recibiendo. Entonces dije yo, bueno, vamos a tirarle a la luna o vamos a tirarle a las estrellas aunque solamente lleguemos a la luna, ¿verdad? Bueno, así nos pasó. Hay que poner metas y si usted no llega a esa meta, si usted pone una meta de multiplicar 10 grupos, por ejemplo, en 2 meses, y usted dice, bueno, no multipliqué 10 grupos, multipliqué solamente 5 grupos, ya avanzó, ya creció, ya hizo algo. Pero mire, si usted no les pone metas de multiplicación, ellos no se van a multiplicar. Por eso es que
yo pienso, por ejemplo, que una célula bien, cada año se podía multiplicar por lo menos una vez cada célula. Ahora imagínense si cada año una célula se le multiplicara a cada célula, pues ya estamos contando que se multiplican los grupos y también se dobla la iglesia. Oiga, si usted tiene 20 grupos, me imagino que tiene unos 150 o 200 personas en su iglesia, ¿verdad? Porque es más o menos el tamaño de las iglesias, de los grupos. Pero si esa iglesia, si esos 20 grupos se multiplican en un año, yo le aseguro, sin temor a equivocarme, que en ese año ya no va a tener 200 o 250, usted va a gozar de 400 almas que se congregan en su iglesia. Y bueno, no estamos aquí para contar los números, aunque los números también son importantes, ¿verdad? Como decía el pastor Josué, bueno, son tan importantes que hasta el Señor escribió un libro que se llamaba Números. Y por eso hay que hablar de números. Así que tenemos que ir a cada día dándole metas, pasos para que vayan. Ahorita, ¿verdad? Pues nosotros tenemos muchas metas, pero una de las metas más bonitas, y es que son la base de la iglesia. Las demás metas son importantes, pero la meta de la multiplicación, de mega multiplicación, es la más importante de la iglesia, porque yo creo que los grupos pequeños son como la espina dorsal de la iglesia. Una iglesia que está crecida, pero no tiene grupos de amistad, es una iglesia a la vez débil. ¿Por qué? Porque hubo iglesias quizás tenían 200 miembros, pero no tenían grupos pequeños. Y ahora que se nos vino esta prueba con esta pandemia, pues iglesias desaparecieron porque se perdió toda conexión, se perdió la comunión y no había esos grupos de conexión. Pero las iglesias que estaban conectadas, no dejamos de dar grupos. Aún por Zoom se estaban dando los grupos, estábamos conectados. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo va tu salud? Estamos orando los unos por los otros, echémosle para adelante. Ya abrimos la iglesia, ya el pastor está con el fuego, ya estamos oyendo los mensajes, ya regresaron todos a la iglesia y están regresando cada vez a la iglesia, pero eran los grupos de conexión. Realmente no es tanta la prédica del pastor, porque pues yo conozco pastores que predican muy bien, predican tan hermoso que yo me siento como un ratoncito ahí al pie de ellos, pero simplemente a veces no tienen el resultado que deberían de tener. El otro día, bueno, ahí escuché a un pastor, ¿no? Que se le arrimó a un teólogo que estaba vendiendo sus libros, un doctor de teología, hasta creo que parte de la Biblia también hizo una versión, parte de la Biblia. Bueno, es un hombre internacional y entonces, pues, él le comentó a este hombre, dijo, mire, este hombre que va ahí, era yo, el hermano Mario, ese hombre no sabe casi nada, dice, pero sí le digo una cosa, es uno de los que tiene una de las iglesias más hermosas y grandes en la ciudad. Ahora, yo creo que sí tenía mucha razón. Yo no soy una persona muy ni educada ni capacitada en cuanto a teología ni nada de eso. Pero por eso yo atribuyo todo el crecimiento a la organización celular. Solamente lo que tengo que hacer es organizar los grupos y los grupos están predicando, los grupos están trayendo gente, los grupos están haciendo realmente el 90% del trabajo. Yo solamente soy el motivador acá, ¿no? Que motiva a los grupos y que les hago su fiesta, les hago un seminario, voy a los grupos cuando se multiplican y en sí toda la semana estoy yendo a grupos porque yo me gozo ir a ver a mis líderes, ver las multiplicaciones, oír testimonios. Es una alegría, es un gozo realmente que hasta el último día que yo me muera quiero seguir en estos grupos pequeños. Y la iglesia pues no para de crecer, siempre va adelante. Yo sé que un día voy a partir, pero la iglesia está bien establecida porque cuando una iglesia no tiene grupos, pues los grupos son como la raíz del árbol, como la raíz que sostiene. Cuando viene esa sacudida, si el árbol no está bien arraigado, no está bien plantado, se va a caer. Pero cuando usted tiene una iglesia de grupos, mire la iglesia primitiva,
cómo fue perseguida, cómo fueron muertos, cómo, hermanos, agarraban por montones, los mataban, pero no pudieron parar esa iglesia porque esa iglesia estaba fundada sobre la roca, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, y todos los días, dice la Biblia, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar al Señor Jesucristo. Y así, hermanos, creció la iglesia sin un edificio. La iglesia creció con grupos en casa. En las casas se encontraban amor, en las casas se encontraban edificación, en las casas realmente encontraban amistades, en las casas recibían el Espíritu Santo, en las casas eran sanados, y todo sucedía en las casas. Por eso el apóstol Pablo predicaba tanto en los grupos pequeños, porque él, allá en una casa oraron por él y se le cayeron de sus ojos como escamas. Él iba ciego de 3 días y alguien en una casa oró por él, y dice la palabra del Señor que se le abrieron los ojos, y después alguien oró por él en esa casa y fue bautizado ahí en esa casa, y también en esa casa dice la Biblia que recibió el Espíritu Santo. Así que todo lo hacían en las casas. Es más, al principio ni siquiera templo tenían, porque no tenían un templo, no los dejaban congregarse en los templos, hermanos. Yo creo que pues fue del Señor todo esto, porque si no hubieran de haber estado ellos enclaustrados en un templo, solamente mirándose los unos a los otros y sin ningún crecimiento. Pero dice la Biblia dice la historia que entre más los perseguían, más crecían. ¿Sabe por qué? Porque si en un grupo pequeño, por ejemplo, yo tengo 10 personas que ya estamos nosotros así motivados, nosotros ya conocemos el sistema celular, si de repente hubiera, vamos a suponer, una persecución y ya no nos dejan reunir, pues todos, hermanos, conocen el sistema, y eso era lo que pasaba, que ellos iban, entre más los perseguían, más se multiplicaban, más se multiplicaban, más se multiplicaban. ¿Por qué? Porque el sistema celular es el correcto y no tiene límites de crecimiento. Por eso, mis amados pastores, mis amados hermanos, líderes, no se me echen para atrás, vamos a seguir adelante. Este es un estilo de vida, y aquí nuestros hijos van a crecer, aquí nuestros hijos van a aprender, aquí nuestros nietos van a tomar las riendas, nuestros hijos, ¿verdad? Nos van a ver quizás un día partir, pero les dejamos el mejor legado, y es la palabra del Señor. Así que, mis amados hermanos, tratemos de mejorarnos, tratemos de mejorar nuestros grupos, haga ajustes en estos pequeños principios que le he dado acerca de los niños. Haga ajustes, organice su célula y vamos a darle para adelante. Gracias por este momento que me dejó explicarle este pequeño segmento, pero vamos a seguir subiendo cada semana vamos a seguir subiendo, con la ayuda de Dios, un video para que les sirva y para que también yo pueda ir aprendiendo más. Le doy gracias a Dios por todo esto y gracias a todos ustedes. Yo no sé si le está gustando esto, si le ha sido de alguna bendición, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿verdad? Pero si le ha sido de alguna bendición, pues por ahí póngale un like, póngale ahí de qué ciudad nos escucha y qué ha sido para usted. Los grupos pequeños, probablemente puede dejarnos ahí algún comentario, quisiera saber de esto o quisiera que me explicaran esto, y así yo los puedo leer y sacarle alguna enseñanza acerca o lo que estamos haciendo nosotros, para que usted se instruya más y que podamos nosotros avanzar y ayudarle en este nuevo camino. Para muchos esto es un nuevo camino. Así que gracias a Dios, el Señor Jesucristo me los bendiga. Nos vemos la próxima semana para poder seguir edificándonos todos juntos. Amén. Dios los bendiga. Hasta pronto.